Amén. Bien, vamos a compartir la presentación del día de hoy, que corresponde ya a la sexta entrega del estudio del libro de los Hechos. Al principio, nosotros en la primera clase vimos cómo se dividía no solamente los viajes de Pablo, porque ahora vamos a ver prácticamente el tercer viaje que realizó misionero el apóstol Pablo, pero básicamente Lucas define y divide el libro de Hechos por temáticas. Y tenemos al menos cinco temáticas en las cuales él se ha centrado. La semana pasada estuvimos revisando desde los capítulos 13 al 15 y un poquito del 16, donde habla de la extensión del Evangelio entre los gentiles en las provincias fuera de Palestina y Siria, y con un enfoque siempre relacionado con la sinagoga. Ahora estamos viendo el 16 al 20 y vamos a tocar un poquito del 21, pero básicamente la cuarta sección donde nos muestran este cambio definitivo de énfasis, donde ya no se predica en primer término a los judíos, sino ahora a los gentiles. Y esto mismo lleva a los judíos a excluirse del evangelio y del mensaje del evangelio. Ya también vamos a revisar la conexión que existe con algunas sinagogas, pero que comienza a disminuir cuando prácticamente el evangelio llega a Macedonia, Acaya, que podemos también decir que Grecia, y Asia. O sea, cuando ya está en esas regiones donde el apóstol Pablo pasó bastante tiempo, en en todos estos ministerios, en todas estas ida y vuelta, se calcula que Pablo estuvo unos 7 años y estuvo 3 años y medio en Éfeso, parte del Asia Menor. Entonces allí ya definitivamente el mensaje del Evangelio se centró en los gentiles, más allá de Jerusalén. Pues aquí tenemos un mapa donde se nos muestran todos estos viajes misioneros, primer, segundo viaje misionero, y donde podemos también ver cómo el apóstol Pablo estuvo presente en todas las regiones de Asia, Macedonia, que tiene que ver con Grecia, y también con Siria, que allí empezó la iglesia de Antioquía, que era uno de los grandes que tenía su símil la iglesia de Jerusalén. Perfecto. Ya ahí puedes sacar el puntero láser. ¿Lo pueden ver? ¿Cómo se desplaza en el mapa? Sí, hermano, se ve bien. Sí, Ya, sí se ve. ya. Entonces, claro, eso es lo que nosotros decíamos. A ver, aquí tenemos a Jerusalén y acá tenemos Antioquía de Siria, porque hay otra Antioquía que es de Pisidia que está por acá arriba. Entonces, el apóstol Pablo, en esta sección que vamos a ver, ya se concentra básicamente en todo esta parte que se llama Macedonia, que incluye todo lo que es Grecia, y también a Galicia, que es toda esta sección de acá, donde está en Éfeso, estuvo prácticamente 3 años y medio predicando. Luego, cuando se vuelve y quiere volver a Jerusalén, hace un viaje eh, la, hacia Macedonia, pero evita Corinto. Acaya sale ahí, se ve poquito Acaya, pero ahí básicamente es Grecia. Entonces vuelve a algunas iglesias de acá, evita Corinto porque había un problema grave en Corinto, y se iba a encontrar en Troas con Lucas para volver luego a Jerusalén. Pero eso es lo que vamos a revisar en el día de hoy. Bien, entonces lo primero es
la visita de Pablo a Galacia. Aquí tenemos nuevamente el mapa, pero un poquito más seccionado, donde nos muestra Galacia y Frigia. Entonces aquí estamos, esta es la Galacia y aquí está Frigia de Galacia. Entonces aquí está Antioquía, la otra Antioquía, podríamos decirle, no la de Pisidia. Así se conoce a esta Antioquía, pero estamos viendo la visita de Pablo a Galacia y Frigia. Entonces, en esta instancia, en Antioquía, Pablo se entera de que hay problemas en la iglesia por Timoteo. Timoteo le informa que existen problemas de tipo doctrinal en la iglesia de Galacia. Y por lo tanto, en ese tiempo él escribe la carta a los Gálatas que nosotros conocemos y en donde enfatiza el apóstol Pablo la libertad. Toda la epístola a los Gálatas va a ser una lucha constante para refutar de alguna forma lo que enseñan los judaizantes. Los judaizantes, recuerden, eran los judíos que enseñaban que los ritos seguían vigentes. Eh, los emblemáticos que eran el día sábado, ¿no? Y también la circuncisión. Entonces, veían que los Gálatas, los que eran griegos y la mayoría eran gentiles, no guardaban estos ritos. Y porque Pablo les enseñó que ahora no se trata de guardar la ley ceremonial, solo la ley moral queda vigente. Y por eso siempre ellos dicen que nos fascinó para que creyeran en estas doctrinas. Entonces, habiendo empezado por el espíritu, ahora se van a la carne. La carne en este sentido es al acto, ¿no es cierto?, de la circuncisión. Es como un chiste, es una forma de un tirón de oreja a los ganas. Entonces, estos judaizantes venían de la iglesia de Antioquía de Pisidia e Iconio y obviamente ponían resistencia a lo que Pablo enseñaba con respecto al Evangelio. Y no solo eso, sino que cuando Pablo ya sale de, de la región, ellos siguieron dando o enseñando que los ritos de los judíos estaban vigentes. Ahora, Lucas no abunda en detalle, no se nos dice que hubiesen más incidentes con respecto a esta visita de Pablo a Galacia y Frigia. Pero se entiende que Pablo, todo el tiempo que estuvo allí, logró, digamos, enseñar, enseñar firmemente a la gente, a las iglesias de esos lugares. Después aparece en el capítulo 18, del 24 al 28, un, un discípulo llamado Apolos. Y dice que este discípulo venía de la región de Alejandría, acá. Esto hoy día es Egipto, pero en esta parte, en Alejandría, había mucha colonia judía. Y en los tiempos, en los primeros, hasta que se quemó la biblioteca de Alejandría, era considerada la biblioteca más importante del mundo. Aquí también se produjo la versión de los 70, la Septuaginta. Entonces era un lugar donde, por un lado, había muchos judíos, también había muchos griegos, porque recuerden que Alejandro Magno tuvo esa política de helenizar todos los países que conquistó. Entonces, por medio del lenguaje, por medio de las filosofías de los filósofos griegos, entonces había mucha influencia. Incluso hay un sabio que se llama Filón, que había hecho un estudio de cómo conciliar el Antiguo Testamento con la filosofía griega. Entonces, de allí provenía este
discípulo llamado Apolos, que era erudito y se entiende que la forma en que él enseñaba también recogía el método de enseñanza de los filósofos griegos. Ellos se especializaban en su forma de hablar, en su forma de realizar los discursos, y por eso se dice que él había estudiado filosofía y retórica y era experto en el Antiguo Testamento. Él, sin embargo, tenía un tema que no había escuchado lo suficiente con respecto y no había entendido, de acuerdo a lo que enseñaban los maestros judíos, cómo se relacionaba el Mesías sufriente con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenía el Evangelio a medias, porque había escuchado a Juan el Bautista, y Juan el Bautista había enseñado, ¿no?, de que el reino se había acercado, se venía acercando. Entonces, él no comprendía que ya él se acercó definitivamente con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Priscila y Aquila, que habían estado, se entiende, en Pentecostés, y luego con el apóstol Pablo, le enseñaron y le explicaron mejor, y ahí aparece, entre comillas, el camino de Dios. Y aquí especialmente todo lo que tenía que ver con el Mesías sufriente, con qué quería decir esa muerte en la cruz y posteriormente la resurrección de Jesucristo. Entonces, Apolos ahora decide ir a Acaya, a Grecia, para trabajar en la iglesia de Corinto, donde obviamente él estaba llamado a fortalecer todo lo que ya se había hecho en ese lugar para que el trabajo pudiera seguir rindiendo frutos. Obviamente demostrando por las escrituras que Jesucristo es el Mesías, es el ungido. Ahora, no se nos dice con detalles cómo fue que él recibió el Espíritu Santo y cómo fue bautizado, pero a veces no es necesario todos los detalles, ¿se entiende? Y por lo que sabemos nosotros con respecto a la doctrina del Espíritu Santo, desde el momento que hemos creído, hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver el trabajo de Pablo en Éfeso. Y vamos a ver desde el capítulo 19, todo el capítulo 19, del 1 al 41, y específicamente ahora vamos a revisar estos 12 discípulos de Juan Bautista, no Juan el apóstol. Entonces, y el trabajo que se realizó en Éfeso. Y aquí otra vez vamos a poner un punto aquí. Entonces, Éfeso. De Antioquía, estamos en el tercer viaje, llegó por aquí, y ahora se fue en Éfeso. Y ahí en Éfeso estuvo harto rato el apóstol Pablo enseñando e instruyendo no solamente a la gente de Éfeso, sino a toda la región, prácticamente, en 3 años. Entonces llega a Éfeso tras la partida de Apolo. Apolo también estuvo en Éfeso. Y se encuentra aquí con estos discípulos de Juan el Bautista. Se habían arrepentido, porque a eso los llamaba Juan el Bautista. Los judíos sabían que tenían una deuda con Dios, una deuda con respecto a la idolatría. Recuerden que hubo un periodo intertestamentario que fueron 400 años más o menos de silencio, en que no hubo ningún profeta. Desde Malaquías hasta Juan el Bautista no hubo nadie. Entonces, los israelitas entendían que Dios estaba guardando silencio y que el problema de ellos era la idolatría. Y por eso cuando aparece Juan el Bautista y los llama a arrepentirse, ellos acceden, digamos, a esta demanda de arrepentimiento. Pero bueno, estos 12 discípulos escucharon el mensaje de Juan el Bautista, pero no escucharon el Evangelio de Jesucristo completo y tampoco habían recibido el Espíritu Santo. Pablo entonces se encarga de enseñarle y bautizarle en el nombre de Jesucristo y reciben el Espíritu Santo
Y al igual que en Pentecostés, en la casa de Cornelio, en Samaria, se evidencia por el hablar en otros idiomas y también por profetizar. De todas formas, también esto nos demuestra de alguna forma que no existen patrones fijos con respecto al recibimiento del Espíritu Santo. Pero Lucas resalta la importancia que Pablo les transmite con respecto a la muerte y resurrección de Cristo, y así de esta forma corrige los conceptos que ellos tenían errados con respecto al Mesías, al ungido, a Jesucristo. En el capítulo 19, del 1 al 41, o sea, perdón, del 8 al 12, vamos a ver el trabajo ahora de Pablo en Éfeso y específicamente el poder de la iglesia, desde los versículos 8 al 12. Pablo nunca enfatizó, digamos, el concepto del reino de Dios en sus predicaciones porque sabía que estaba predicando a ciudadanos romanos. Entonces, presentar un nuevo reino iba en contraposición con el... Ellos tenían al César como Dios. Entonces, predicar un nuevo reino era algo que eh, no iba a ser bien recibido, porque lo podían acusar de traición. Entonces, esta frase, reino de Dios, tenía una connotación política que él evitaba usar. Entonces, en estos versículos nosotros ya podemos encontrar cómo se utiliza la palabra iglesia para señalar el grupo de hermanos que se reunían eh, como temerosos de Dios, y se fue asociando este término en forma religiosa y se refería específicamente al pueblo de Dios. Este término eclesía también se usaba en la versión de los 70. Todo esto no fue fácil porque los judíos obviamente eran cerrados de mente y no querían aceptar a Jesucristo como el Mesías, menos si dejaban de hacer la ceremonia. Entonces, Pablo ya definitivamente se separa de ellos y se reúne con los gentiles que eran temerosos de Dios para que no se confundieran con los argumentos que presentaban también los judíos. También ahí aparece en el versículo 9 la frase el camino para referirse a los cristianos. Entonces, Pablo se comienza a predicar al costado de la sinagoga. Recuerden que antes la estrategia era llegar a la sinagoga, pero ahora lo hace al costado de la sinagoga, y en el versículo 9 dice, en la escuela de un tirano. Entiende que era un salón de conferencia y ahí estuvo por mucho tiempo predicando y enseñando a toda la gente que pasaba por ahí, no solamente a a los gentiles, a los comerciantes, a los poetas, filósofos, a todos, digamos, estuvo enseñando el Evangelio. Entonces, mucha gente que transitaba por Éfeso pudo escuchar el Evangelio en la boca de Pablo, y dice que durante 2 años estuvo ahí haciendo estas conferencias día tras día. En el versículo 10 dice que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. O sea, fue un trabajo abundante. Los judíos tenían un problema con los gentiles, y al saber que las puertas del evangelio se abrían a los gentiles, obviamente ellos rechazaban la predicación de Pablo. Pero también se nos dicen que ocurrieron algunos milagros extraordinarios por la mano de Pablo en el versículo 11. Ahora bien, la gente de Éfeso era eh, tenía muchos problemas con la idolatría y eran muy supersticiosos. Entonces dice que tomaban la ropa de Pablo y la ponían sobre los enfermos
y con eso la gente se sanaba, pero finalmente lo que sanaba a la gente no era la ropa, sino el poderoso nombre de nuestro Señor, el poder de nuestro Señor Jesucristo. Los versículos 13 al 18 del capítulo 19 también se nos muestra una escena de los hijos de Seba, que estas personas eran hijos de un dirigente judío de la sinagoga, de uno de los sacerdotes, y también de alguna forma imitaban el hecho de el exorcismo, el hecho de expulsar demonios. Pero dice que cuando dos de ellos intentaron hacer este exorcismo a un endemoniado usando el nombre de Jesús, el demonio les dice que él conoce a Jesús, conoce a Pablo, pero no a él. Y ahí los ataca y los deja en ridículo porque dice que los deja heridos y desnudos. Lo que nos muestra que el poder de Dios, el poder espiritual, no se puede manipular. Ya lo habíamos visto con otro, con Simón el mago, que había querido comprar, ¿no es cierto?, este poder para, al imponer las manos, que el Espíritu Santo llegara a las personas, y Pedro lo había condenado. Entonces no se puede jugar con eso y no es manipulable. Entonces, este hecho fue rápidamente conocido por toda la región y muchos por lo mismo se arrepintieron, confesando sus pecados y abandonando las prácticas malignas. Dice que se quemaron muchos libros de magia y en ese tiempo los libros tenían un valor altísimo porque no existían imprenta. Entonces era un alto costo eh, lo que se quemó allí. Lucas termina en el versículo 20 hablándonos que la palabra de Dios de una u otra forma seguía creciendo poderosamente en la región de Éfeso. En los versículos 21 y 22 vemos cómo se comienzan a ver en la mente de Pablo los planes futuros con respecto a su gira. Entonces, al completar, ¿no es cierto?, la segunda gira evangelística, Pablo planifica una nueva etapa del ministerio. Obviamente todo esto fue impulsado y fue dirigido por el Espíritu Santo. Y ahora él tenía en su mente volver a la iglesia de Jerusalén luego de haber estado tanto tiempo en Macedonia, en Grecia o Acaya, y también quería visitar Roma. Entonces, durante los 3 años que él estuvo en Éfeso, 3 años y medio más o menos, se entiende que él escribió varias cartas a la iglesia de Corinto. Nosotros tenemos dos, primera y segunda, pero se entiende que hay por lo menos una más. Y también se entiende que él fue encarcelado mientras estuvo en Éfeso, pero no se dice. Lucas no lo menciona. También Pablo planea un viaje por las regiones de Macedonia y Acaya antes de llegar a Jerusalén para recaudar fondos porque la gente de Jerusalén estaba pasando hambre. Entonces, la idea del apóstol Pablo era llevar esta ofrenda y de alguna forma mejorar las tensiones que existían todavía entre los gentiles y los judíos. Envía también a sus colaboradores Erasto y Timoteo a Macedonia antes de que él llegara, mientras él estuvo en Éfeso hasta la fiesta de Pentecostés. No se menciona, el escritor Lucas no nos menciona lo que sucedió, pero muchos piensan que tuvo que enfrentarse a un problema que casi le cuesta la vida allí en Éfeso. Algunos eruditos creen que fue arrojado a la arena a pelear con leones, con bestias salvajes. Y otros piensan que lo que se dice allí en 1 Corintios 15:32 solamente es un lenguaje simbólico. No, Lucas no nos da un informe completo,
con respecto a todos los peligros que tuvo que enfrentar Pablo en Éfeso, pero sí él da testimonio de aquello. En los versículos 23 al 41, nosotros vamos a ver aquí una controversia con un platero, una persona que se dedicaba a hacer figuras artesanales de la diosa Artemisa o Diana. Entonces, esto ocurrió en Éfeso debido, digamos, a que el Evangelio, al hablar de un único Dios, estaba afectando el negocio, que era vender imágenes de uno de los dioses, y en este caso de la diosa eh, Artemisa o Diana. Entonces, Demetrio se junta, hace una reunión con los plateros y los incita para que puedan hacer un disturbio amenazando el culto de Artemisa. Pero finalmente todo esto era un tema económico. Esta situación se volvió mucho más grave cuando los compañeros de Pablo Gallo y Aristarco fueron arrastrados al teatro público. Se nos dice que ahí la gente estuvo gritando como 2 horas que era la diosa Diana de los Efesios, ¿no es cierto? Y el escribano de la ciudad, ellos eran independientes en el cuidado y en la legislación con respecto al Imperio Romano. Ellos se regían por la democracia, en los asuntos internos, tenían esta libertad. Entonces, si es que en Roma se enteraban de un problema mayor, es probable que se quejaran con los procónsules y le quitaran esa libertad. Entonces, el escribano de alguna forma trata de apaciguar este problema y entiende que estas son acusaciones que no tienen mayor fundamento y por eso se calma. Pablo quiso intervenir, quiso dar cara como siempre, pero los amigos de él no lo dejaron, probablemente hubiera sido muerto por la multitud. Entonces, también dice que había presente a Alejandro, que era un vocero judío que intentó hablar, pero no lo dejaron. Entonces la gente estaba enardecida, gritando durante 2 horas Diana de los Efesios. Y el escribano finalmente calma la situación y dice que si ellos tienen un problema, el Parlamento está reunido en ese momento y que pueden llevar ese problema al Parlamento y que finalmente lo que estaban haciendo no tenía mayor trascendencia y era una tontera, ¿no? Entonces ahí finalmente quedaron convencidos de aquello. Esto nos muestra de alguna forma que lo que realizó la obra del apóstol Pablo en en Éfeso, en ese sector, digamos, tuvo mucho impacto. No fue algo poco, sino que afecta en este caso a la parte de la economía local y provoca estos conflictos, por un lado, religiosos, con respecto a los judíos que siempre se oponían a él, y por otro lado también ahora económicos, que fueron los griegos los que armaron este alboroto. Capítulo 20 versículo 1, vamos a ver la partida de Pablo a Éfeso, de Éfeso. Él estuvo ahí mucho tiempo y ahora vamos a ver que el apóstol Pablo va a partir de Éfeso. Esto gatillado por este incidente, o sea, Pablo estuvo mucho tiempo acá, ¿no es cierto?, en Éfeso, pero ya con este incidente en que casi muere él, muere nuestro eh, cristiano, él decide también abandonar la ciudad en forma inmediata. Entonces, en el próximo año vemos al apóstol ya en la región de Macedonia, acá, y Acaya, por acá. Todo esto es lo que hoy día es iglesia, animando a esas iglesias
antes de viajar en forma definitivamente a Jerusalén. En el versículo 20, desde el versículo 2 al capítulo 24, versículo 27, vemos todo este viaje que hizo el apóstol Pablo a Jerusalén, y también vemos que en este viaje al final él fue encarcelado. Entonces el Espíritu Santo movió a Pablo para que planeara este viaje a Jerusalén para llevar estas ofrendas, como ya lo habíamos dicho. Primero pasó entonces por las regiones de Macedonia y Acaya, recolectando estos dineros, y muchos profetas de esas iglesias se levantaron para decirle que si él llegaba a Jerusalén iba a ser encarcelado. Pero Pablo dijo que él estaba dispuesto a morir por la causa del Evangelio, así que continúa su viaje a Jerusalén. Y en Jerusalén, luego nosotros, al leer estos capítulos, vemos que, aunque él sigue las costumbres judías, como lo vamos a ver, él fue arrestado por la odiosidad, digamos, por el prejuicio de los judíos. Pero aún las situaciones malas ayudan para el plan de Dios, porque esto le permitió finalmente testificar ante oficiales políticos de Roma, y le dio la oportunidad finalmente de llegar a Roma. Muchos entienden que también estuvo con el emperador y tuvo la posibilidad de predicar allí. En el capítulo 20, del 2 al 6, vemos la última visita de Pablo a Macedonia y Acaya, o Grecia. Entonces, después de dejar la región de Éfeso, planea el viaje a Jerusalén y pasa por estas iglesias de Macedonia y Acaya. Se nos dice ahí que evita ir a Corinto porque había recibido noticias de que la iglesia de Corinto estaban un poquito desordenadas y había problemas de disciplina que no se estaban corrigiendo. Entonces envió primero a a Timoteo, a llevar las cartas, y luego también a que le informara cómo, a Tito, perdón, le informaran cómo habían recibido estas cartas y qué habían hecho con respecto a lo que él les planteó. Y se fue a Troas para recibir estas noticias. En el tiempo que estuvo en Macedonia, hizo lo que mejor sabía hacer: exhortar la palabra, y también recolecta estas ofrendas para llevar a la iglesia de Jerusalén. Pablo pasa 3 meses en Acaya, en Grecia, y allí escribe la epístola a los romanos. Esto es importante. Recuerden que estuvo 3 años en Éfeso y luego llega acá a escribir la carta a los romanos, que es un tratado, es uno de los tratados teológicos más importantes que nosotros podamos tener en el día de hoy. La carta a los romanos es súper profunda y demuestra ya la madurez que el apóstol Pablo tenía con respecto a todos los temas del Evangelio, a la justificación, a la salvación por gracia, y todos esos temas que han plasmado en la epístola a los romanos. Entonces, antes de llegar a Jerusalén ya se sabía que iba a tener un problema, pero él planeaba no solamente ir a Jerusalén, sino también llegar a Roma y España, para evitar que la gente hablara, digamos. Fue acompañado por otras personas para el manejo de las colectas que se hacían en esas iglesias que iban destinadas a Jerusalén. Por eso pidió que se nombraran también delegados. En Corinto, nuevamente tenemos que los judíos forman un complot en contra de él, queriendo matarlo, y regresó por Macedonia. También en Troas se encuentra con varios de los delegados, pasa la Pascua en Filipos y luego viaja a Troas, donde permanece durante 7 días. En Troas, desde los capítulos 20, versículos 7 al 12, tenemos un culto que se hizo el primer día de la semana. Y ya en el texto que ustedes tienen se explica en forma abundante
cómo ya los cristianos desde los primeros días se empezaron a juntar, a reunir el día domingo, no el día sábado. Allí en Troas, Pablo, como ya sabía que probablemente no iba a ver más a los hermanos de esa región, empieza a hablar y revelar aspectos de la vida de las primeras iglesias gentiles. Ahí se nos muestran cómo la iglesia celebra la Pascua el primer día de la semana, el domingo, con el partimiento del pan o la comunión y la cena acompañada de la cena del Señor. Y desde allí se nos dice que los cristianos que son gentiles, no son judíos, adoptan el día domingo para la adoración, principalmente debido al hecho de la resurrección de Jesucristo, a diferencia de los judíos cristianos, que eran judíos tradicionalistas, que seguían observando el sábado. Pero ya vemos que se empieza a formar una línea paralela entre la iglesia gentil y la iglesia judía, que sigue hasta el día de hoy. Pablo da un discurso largo, dice que habló hasta la medianoche en una reunión que se hizo en un hogar y había allí un joven que se llama Eutico, que estaba en una ventana escuchando el discurso y se quedó dormido y se cae. No se dice específicamente si había muerto, porque la primera persona que lo vio dijo que estaba muerto, pero luego se acerca Pablo y dice, no, no, que no está muerto. Entonces, no se sabe finalmente, pero no habría sido extraño tampoco que Pablo, con el poder que tenía y con ese don que tuvo hasta cierto tiempo, pudiera haberlo resucitado. Y luego de eso, no terminó allí, sino dice que continuó hasta el amanecer. Pero se fueron de vigilia los hermanos, escuchando ya uno de los últimos mensajes del apóstol Pablo, presencial. Y ahora, en el capítulo 20 13 al 16 se nos muestra el viaje de Asón hasta Mileto. Vamos a mostrar acá. Aquí está Asón, y estaban en Troas, ahí fue donde se cayó el tipo, y él viaja ahora, pasa por acá y llega a Mileto. Eso aparece en el capítulo 20, desde los versículos 20 al 16. Entonces alquilan un barco para viajar hasta Licia, pero ahí se nos dice que Pablo no decide que no quería abordar allí porque es muy probable que las aguas estuvieran muy agitadas. Entonces ellos rodean el promontorio y se embarcan en Asón, y al utilizar la primera persona en plural se entiende que Lucas, el autor de Hechos, también estaba participando en este viaje. Desde Asón navegan a Mitilene, luego a Quíos, Samos y finalmente llegan a Mileto. No se detuvo en Éfeso porque él planeaba llegar para el día de Pentecostés en Jerusalén, y eso hubiera atrasado el viaje. Estaban ya apurados porque el viaje se dice que eran de 30 días, más o menos. En el capítulo 20, desde el 17 al 38, tenemos las instrucciones finales a los ancianos de Éfeso. Entonces, aquí también vemos un poquito del andar de las iglesias, del andar en forma de la administración de las iglesias nacientes, cómo ellos estaban organizados y cómo funcionaban. Entonces Pablo convoca a estos ancianos de Éfeso a Mileto para darle las últimas instrucciones, porque se entiende que ya no lo iban a ver más. Entonces habla de su testimonio, del servicio que él ha realizado a las iglesias y obviamente
les da una palabra de aliento para que ellos sean fieles en el ministerio, protegiendo sobre todo a la iglesia de los falsos maestros, que siempre van a haber y siempre van a llegar. Y es una de las tareas de los dirigentes de la iglesia plantear o denunciar cuando existe una herejía o una falsa enseñanza. También Pablo destaca, digamos, lo importante que es el arrepentimiento y tener fe en Jesucristo. Eso es lo más importante, no así las costumbres de Moisés, la ley ceremonial que se llama, porque ya no es necesario. Para acercarse a Dios, ahora no se necesitan sacrificios, solamente por la fe que se obtiene por el arrepentimiento y por la acción del Santo Espíritu, es que podemos ahora llegar a Jesucristo. Y a pesar de que él sabía lo que se le venía en el futuro, de que era probable de que lo encarcelaran y sufriera golpizas en Jerusalén, estaba decidido a ir en este viaje, dijo que estaba dispuesto a morir. Entonces le encarga a estos ancianos, presbíteros, ¿no es cierto?, ancianos gobernantes, para que sean guardianes y pastores del rebaño, defendiendo principalmente a la iglesia en muchas cosas, ¿no? En la unión, etcétera, pero lo más importante es las enseñanzas heréticas. Al final, ya el discurso, Pablo ora con los ancianos y se despiden entre lágrimas y abrazos, sabiendo ya que seguramente no lo iban a ver más. En el capítulo 21, del 1 al 16, vemos ahora la continuación del viaje a Jerusalén. Este viaje se realizó en forma favorable, después vamos a ver que hubo un viaje desafortunado, pero ese lo vamos a ver ya en el próximo capítulo, donde encontraron un barco que lo llevó a Fenicia. Llegan a Tiro, ya estamos en el norte de Israel, muy cerca, y estuvieron 7 días allí con los discípulos porque los barcos descargaban y volvían a cargar la estiva y deceptiva, y durante ese tiempo aprovecharon de estar 7 días con los discípulos y los acompañaron finalmente, los fueron a dejar al barco luego con sus familias. Continuaron hasta Cesarea. Ya Cesarea es parte de Israel, al norte, en la costa, y se hospedan en la casa de Felipe, recuerdan que era el que llevó el Evangelio, uno de los primeros que llevó el Evangelio a un gentil, a un eunuco, ¿no es cierto? El evangelista dice que cuyas 4 hijas eran profetisas. Y aquí hay toda una enseñanza con respecto también al rol que tenían las mujeres en la primera iglesia, que no lo vamos a ver ahora, pero en algún momento ustedes los pueden ver y tienen la posibilidad de leer el libro de Justo González de la iglesia, donde habla un poquito del rol de las mujeres en esos primeros años, que no se van a sorprender. Bueno, Ágabo también ahí se nombra como un profeta y él se ató las manos con el cinto de Pablo y le decía a Pablo, mira, no vayas a Jerusalén porque así te van a apresar. Pero Pablo estaba convencido en su mente, el Espíritu Santo lo, lo guió para ir a Jerusalén. Entonces, finalmente se dirigen a Jerusalén y dice que fue acompañado también por algunos discípulos de Cesarea. Ya estaban en Israel, así que no era un viaje tan largo. Ahora vamos a ver algunos sucesos en el 21 del 17 al 36 que nos muestran un poquito el arresto del apóstol Pablo. Entonces, la iglesia de Jerusalén recibe con alegría al apóstol Pablo y al escuchar el testimonio que él realiza de todo el trabajo que realizó con los gentiles. Pero siempre estaban los judíos creyentes que guardaban la ley de Moisés, la ley ceremonial, y temían que Pablo les estuviera enseñando a no seguir ninguna costumbre judía. Y para que no quedara esa impresión,
instan a Pablo para que pudiera realizar alguna de estas ceremonias en el templo de Jerusalén. Entonces Pablo lleva a estas personas que venían con él de Cesarea y les paga el gasto que implicaba el rito de cortarse el pelo, ¿no es cierto? Del voto que ellos habían seguido. Y mientras ellos realizaban esto, algunos judíos de Asia lo reconocen y empiezan a armar un alboroto y decir que él le enseña en contra de la ley de Moisés y de profanar el templo, porque en la mañana lo habían visto con un griego, pero ahora no estaba con un griego, sino estaban con unos judíos, pero así lo, así lo acusaron, y se forma esta turba que lo arrastra fuera del templo. Si no hubieran intervenido los soldados romanos, lo hubieran matado a golpes, aunque la costumbre era apedrearlo, pero los soldados impidieron este ajusticiamiento, este linchamiento. Entonces, el comandante eh, pensó, de los romanos, pensó que era un egipcio que había en, en unas semanas anteriores organizado también un alboroto, pero no era eso. Entonces, él le dice que es de Tarso y que quiere hablarle al pueblo y comienza a hablar en arameo. Habló con el romano en griego y ahí le explicó que él era un ciudadano de Tarso. En los versículos 1 al 22 del capítulo 22, a Pablo se le acusa de enseñar la igualdad entre gentiles y judíos. Y Pablo, la igualdad quiere decir que no es necesario seguir los ritos ni las costumbres de los judíos. Y Pablo se defiende relatando cómo él se convirtió al Evangelio, cómo lo llamó el Señor en el camino a Damasco. Él le explica que fue criado, que era un judío de la región de Cilicia, de Tarso, estaba fuera de Israel, pero que fue educado por el doctor que ellos tenían, fariseo Gamaliel, y que en un primer tiempo él había perseguido, como los judíos ahora estaban persiguiendo a la iglesia con mucho celo. Y ahí relata su historia de cómo él fue convertido en el camino a Damasco, de esta luz que a mediodía, más brillante que el sol, escucha la voz de Jesús que lo transforma. Y también Ananías cuenta el relato de cómo Ananías confirma este llamado divino. Hasta ahí todo bien, pero cuando comienza a decir que fue enviado a predicar a los gentiles, hasta ahí lo escuchan. Porque el problema era con los gentiles, los judíos gentiles. Había una segregación que los judíos no podían concebir en su mente, así que pidieron que él fuera muerto. En los versículos 23 al 30, luego que la gente quiere ya matar a Pablo, él apela a su ciudadanía. Reaccionaron de forma violenta cuando escucharon hablar de los gentiles y el tribuno, el tribuno estaba a cargo de 1000 soldados. Todavía no entendía el alboroto, pero quería azotar a Pablo para sacarle la verdad. Y ahí Pablo le dice que no puede azotarlo sin que haya un juicio, porque él es romano. Y esto asusta, digamos, al tribuno y trata de organizar un juicio justo para Pablo. Entonces, en este caso, el hecho de haber sido romano, la identidad romana, se protege a Pablo de esta injusta paliza que le iban a dar para que no llegaran porque prácticamente cuando ya lo justiciaban o lo golpeaban, muchos morían en esos ajusticiamientos. Y luego de ello, en el capítulo 23 del 1 al 10 vemos cómo Pablo ahora está frente al Sanedrín. Entonces, este tribuno romano lleva a Pablo ante el Sanedrín. Recuerden que el Sanedrín era un consejo formado por los sacerdotes
fariseos, saduceos, etcétera, que se entiende que también que fue, no era parte del plan de Dios en el sentido de que no fue establecer la ley de Moisés, sino hicieron una copia de los foros griegos y así hicieron el Sanedrín. Finalmente todo es plan de Dios, así que también esto fue dirigido por él. Pero Lisias lleva a Pablo ante el Sanedrín para ser juzgado porque entiende que son asuntos de la fe judía. Bueno, Pablo comienza diciendo que él tiene buena conciencia ante Dios, que no ha hecho nada malo, y el sacerdote Ananías ordena que lo golpee. El sacerdote Ananías era conocido por ello, porque era violento y también era amador de la riqueza, eso dicen las crónicas. Pablo le dice de inmediato que pared blanqueada, pero cuando se entera de que es el sumo sacerdote, se disculpa a Pablo por no reconocer el cargo porque violaba la ley de Moisés. Entonces, como reconoce Pablo que existen saduceos y fariseos en el Sanedrín, apela entonces a la resurrección de los muertos para desviar la atención, porque los saduceos no creían ni en la resurrección de los muertos, ni en espíritus, ni en ángeles. Prácticamente no creían en nada. Y en cambio los fariseos sí. Y al decir eso, provoca un conflicto entre ellos y los fariseos defienden a Pablo mientras los saduceos se oponen vehementemente contra él. Entonces se intensifica tanto este conflicto que el tribuno interviene para evitar que Pablo fuera lastimado y ordena que lo lleven a un lugar seguro. Estoy apurando para tratar de terminar. Me disculpan 5 minutos más. Del 23 a 11:35, mientras ocurría todo esto, Pablo recibe una visión del Señor que lo consuela y le dice que en el versículo 11 que él está pedido para llevar el mensaje hacia personas importantes. Así que esto le produce cierto consuelo. Y un sobrino del apóstol descubre que algunos judíos fanáticos habían hecho un complot para matarlo cuando trasladaron a Pablo de un lugar a otro. Entonces, el sobrino alerta a Pablo y Pablo le dice al tribuno y organiza el tribuno una escolta para llevarlo, trasladar a Pablo a Cesarea. Entonces, Lisias también escribe una carta al gobernador, Félix, ya estamos hablando de un tribuno, ahora pasa a una autoridad mayor política, explicando que, bueno, Pablo era un ciudadano romano, que no había cometido ningún crimen digno de muerte o estar encarcelado, y los soldados romanos se encargan de llevar a Pablo hasta Antípatris, y los hombres que fueron con él a pie regresan. Y Pablo fue entregado al gobernador y fue custodiado en el pretorio de Herodes. Entonces, así terminamos esta parte, esta lección 6 con respecto al tercer viaje, finalizando ya en Jerusalén, con el arresto del apóstol Pablo. Nos queda solamente, hay algunos que dicen que hubieron 4 viajes, intentan hacer un viaje misionero, el hecho de que Pablo fuera llevado a comparecer ante el César en Roma. Pero en general siempre se entiende que son estos los 3 viajes del apóstol Pablo. Vamos a dejar un momento si que alguien tiene alguna duda, algún comentario, antes ya de terminar esta clase. Todo clarito por acá. Gracias. Bien, gracias a Dios ya estamos en la sexta clase. Yo sé que los cuestionarios no han sido fáciles, porque hay que estudiar este material y también el material de Bruce, pero sigan haciéndolo con calma, eh, no- eh, porque yo ya empecé a revisar los cuestionarios, así que los aliento para que sigan tratando de terminar. Acuérdense que son los cuestionarios y al final es un ensayo. También ya les envié los temas, pero si que alguien
y no se acuerda, los podemos enviar. Entonces, ya para finalizar, voy a pedir a nuestro hermano Ignacio, por favor, que nos dirija con una última oración. Señor, gracias por este tiempo de aprendizaje. Pido que sigas abriendo nuestros entendimientos para llevar todo este conocimiento a la práctica y poder seguir haciendo tu palabra para poder enseñar a otros. Bendice al profesor y todos los hermanos que vienen